Soy Paz y bien, voy a hablar sobre la isomería estructural, o más conocida como isomería de conexión. La isomería estructural son compuestos químicos diferentes que están formados por los mismos átomos, pero en diferentes órdenes. Están enlazados o conectados de dichos átomos. Dicha forma, la isomería estructural, son aquellos compuestos que tienen la misma forma molecular, pero estructuras diferentes. Al orden en que están unidos los átomos o conectividad también se lo denomina constitucional, por lo que en la actualidad la isomería estructural se la denomina preferiblemente isomería constitucional. Un ejemplo podemos ser que tengamos en la misma posición molecular de carbono 2 H6. Este puede ser fácil con el etil o con alcohol etil. En el dietiléter, la cadena central, en el dietiléter, la cadena, la cadena contiene la secuencia CO o HC, mientras que en el alcohol etil, etano, el orden cambia, de C o H. Además, en el etano hay un hidrógeno enlazado al oxígeno, mientras que en dimetil éter todos los hidrógenos están enlazados en el átomo. Esto implica que la conectividad es distinta en ambas moléculas, en lo que la isomería estructural es. Hay varios tipos de isomería estructural. A pesar de que están formados exactamente los mismos átomos, la isomería estructural o constitucional puede tener propiedades radicalmente diferentes. En caso de que son diferentes, estructurales son muy grandes. Tomando el ejemplo anterior, el dimetiléter es un gas o temperatura ambiental, mientras que el alcohol etílico es líquido. En otro caso, la diferencia de estructuras son más sutiles, por lo que los isomerías son más parecidos entre sí en cuanto a sus propiedades. Debido a esto, se puede distinguir distintos tipos de isomería estructural. Según los diferentes tipos de isomería estructural son la isomería de cadena o esqueleto, la isomería de posición o la isomería de función. Vamos a lo primero, la isomería de cadena. La isomería de cadena o esqueleto, el nombre, la isomería de cadena corresponde a los compuestos del mismo tipo, mismo grupo funcional, no puede cambiar el grupo funcional, pero cuya cadena principal y o las ramificaciones son diferentes. Tomemos en cuenta un ejemplo de butano. El alqueno, la fórmula CH4, CH10, C4H10 tiene un sola isomería, convenientemente llamado insoluble, o según la molécula, la nomenclatura IUPAC del nitropano. En ambos compuestos son alcanos, la cadena es abierta, pero se diferencian en que la cadena principal del primero es la cadena 4, mientras que en el segundo es el 3 y tiene la misma ramificación. La isomería de posición es muy diferente a la isomería de cadena. La isomería de posición, isomería también son de la misma clase de los compuestos. Además tienen la misma cadena principal. La diferencia se da bien sea en la posición, en las ramificaciones o en la posición del grupo funcional. Estos isómeros son fáciles de identificar, sí, ya que sus nombres casi siempre son idénticos, excepciones de los localizadores que se indican la posición. Por ejemplo, 2-metilhexano es un isómero de posición del 3-metilhexano. Lo mismo en el mismo caso del propano y propano. La isomería de función
La isomería de fusión, en el caso de la isomería de fusión, es muy diferente la expedición y la de cadena. ¿Por qué? Porque la palabra de isomería de función es el cambio de grupo isomérico. La isomería de función es diferencia en la conectividad de los átomos del origen al grupo funcional. Por ejemplo, tal es el caso de la acetona y el propanol. La primera tiene un grupo carbónico en la posición central, lo que le hace una acetona, mientras que en el segundo tiene una posición preterminal, convirtiendo en aldehídos en el cual los grupos funcionales son distintos. O sea, la acetona y el propano, digamos que son diferentes grupos funcionales. A pesar de que pueda parecerse la acetona y el propano, son isomerías de posición, ya que son compuestos diferentes. El dimetiléter y el alcohol etílico también son un par de isomerías de función. Tomemos un claro ejemplo. Un ejemplo de isomería del CH6, C6H2. Como se puede observar, la isomería 1, 2, 3, todos corresponden a los alcanos de los malos, pero se diferencian en la longitud de la cadena que forman el ciclo. La cadena principal, en el primer caso, en su ciclo son 6 miembros, en el segundo es una anillo de 5 miembros, una ramificación. En el tercero es un ciclo butano, son 2 ramificaciones por la razón. Los 3 compuestos son todos los estructuras estructurales entre sí. La isomería 1, 2, 3, el grupo de blanco, aquí. De este sería C6H2. Los isómeros 1, 2 también son isómeros de cadena de 4 y 5, pero estos no son isómeros en cadena entre sí. De hecho, la única diferencia entre la isomería 3, 4 y 5 es la posición de las ramificaciones. Los tres son ejemplos de dimetilbutano, siendo el primer isómero 1,2-dimetilbutano. El segundo es 1,2-dimetilbutano. El tercero es isomería 1,3-dimetilbutano. La isomería 1, 1 y 5 son esencialmente diferentes de la isomería 2 y 9, 1, 4 y 11, ya que estos dos últimos corresponden a alquenos, un grupo funcional distinto. Por esta razón, cada una de las isomerías 1 al 4 corresponden a la isomería de función de cada una de las isomerías 4 y 5, no, 6 y 11. Por otro lado, al comparar la isomería 6 y 8, se puede observar que la única diferencia es la posición de lo que más isomería de posición. En el caso de la isomería 9 y 11 pasa algo similar, pero en este caso es con el grupo metílico, lo que también lo hace isomería de posición. Mientras tanto, al comparar cualquiera de las isomerías del grupo número 6 y 8 con cualquiera de los dos grupos, el 9 y 11, se puede notar que todos son isomerías de un alqueno de 6 carbonos, pero en el caso de la cadena principal tienen 6 carbonos, mientras que en el otro tienen 5 ramificaciones. Por esta razón, cualquiera de los compuestos del primer grupo 6 al 8 corresponden a la isomería de cadena en cualquiera de los últimos casos. Otro ejemplo sería la isomería C5H10. Les muestro
Este sería C5H10, una isomería de cadena y una isomería de grupo funcional 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso podemos ver que tanto en isomería 1, que se llama tetrahidrotino con 2, consiste en éteres ciclos, pero se diferencian en el primer ciclo del sexto miembro, mientras que en el segundo es un ciclo de 5 miembros con una ramificación. Esta diferencia es demasiado notable, que corresponde a un nuevo tipo de compuesto. Lo hace isomería estructural de la cadena. Lo mismo se puede decir para el primer y tercer isómero. En el compuesto de la isomería 2 y 3, la cadena principal de ambos compuestos son exactamente igual y también poseen la misma ramificación, un metil. Se diferencian en la posición de la ramificación, que está en el carbono 1 en el primer caso y en el 2 en el segundo caso. Por otro lado, la comparación en cualquier de isomería 1 a 3 con los isómeros 4 y 5 nos lleva a concluir que se trata de compuestos con grupos funcionales diferentes. Los primeros son éteres, ciclos y la isomería 5 son ciclopentanol, es un alcohol, mientras que el último es un epoxido, que es un grupo funcional parecido, más no igual que los demás éteres ciclos. Por la razón, se puede decir que la isomería 3, 1, 2, 4 y 5 son isomerías L3. Otro ejemplo de isomería de cadena distingue, un ejemplo sería la isomería el 2-metilprofano y butano. Son CH4, no, C4H10. Otro ejemplo de isomería de posición sería 2-pentanol y 3-pentanol. Son isomerías de posición, dos diferentes. Como ya sabemos, la isomería de posición solo va cambiando de manera en esa posición. Por ejemplo, 2-pentanol, y luego tiene que ir, por ejemplo, 4-pentanol, es C5H12. Un ejemplo de isomería de función sería 2-butanol y el dietiléter, que presentan la misma forma molecular, pero pertenecen a las familias diferentes, alcohol y éter. Por ello se clasifican como isomería de función. Son C4H10. También voy a hablar sobre la isomería óptica. Existen moléculas que coinciden en todas sus propiedades excepto en la capacidad de realizar el punto de luz polarizado. Son las llamadas isomerías ópticas. Uno de ellos desvisa la luz hacia la derecha y se designa más, y o destrosgiro, mientras que el otro se desviva en magnitud hacia izquierda y derecha. La borgia. La Listo. Su comportamiento frente a la luz polarizada se debe a que la molécula carece de plano simétrico y por lo tanto se puede distinguir dos isomerías que son cada uno una de las imágenes la del otro. Mano derecha, lo de la mano izquierda, ambas manos son iguales, el guante de mano baja en el otro, pero son simétricas. La imagen especular en la mano derecha y la mano izquierda, las isomerías ópticas se llaman enantiómeros o enantiomorfos o isomería aquilar. En el caso más frecuente de ausencia de plano simétrico se debe que algunos carbonos tetrahídricos están unidos a 4 radicales distintos. Puede ser que otra isomería sería la isomería geométrica. En la isomería se divide entre cis, trans. Tiene la misma cadena con las mismas funciones de la
misma posición, pero debido a la molécula es rígida, cabe la posibilidad que los dos grupos funcionales estén más próximos en el espacio de cis o más alejados en el trans. La rigidez de la molécula se debe normalmente a la presencia de un doble enlace o un anillo. En el caso de un anillo, determina sustituyendo, puede quedar el mismo anillo. Se isomería cis, o el lado opuesto, que sería isomería trans. En ejemplo sería cis 1,2, didoxiclopentano, o trans 1,2, diodociclopentano. En el caso de un doble enlace, los sustituyentes son más luminosos. Pueden quedar en el mismo lado, doble enlace, y estar más próximos en el espacio, o sea, así, me voy a decir, o en distintos lados de doble enlace más alejados, que se diría trans. Un ejemplo sería ácido cis 2-butenoídico o, o ácido trans, sería lo mismo, butenoídico. Cuando existen varios sustituyentes distintos, la molécula en nomenclatura cis-trans puede resaltar ambigüedades. En este caso, se adopta la molecular EOZ. Esta nomenclatura está basada en la palabra alemana Egen o separados, y Z es Susamen o más fácil. Para distinguir cuál es la isomería E y la isomería Z, se siguen reglas muy precisas. En el carbono, al sustituyente de mayor número atómico se le asigna el número 1 y el número 2. En caso de empate, se sigue el mismo criterio de los átomos unidos hasta desempatar. En consecuencia, el isómero Z puntos será el que tenga los sustituyentes de mayor jerarquía, a los que se ha asignado el número 1, el mismo lado del doble enlace, más próximo al par. El isómero E, o separados, será el que los tenga los dos sustituyentes de mayor jerarquía a distintos lados del doble enlace, más separados del espacio. Un ejemplo sería un bromo, un cloroprot y un heno. En E y un Z, un bromo, un cloroprot y un heno. En el carbono a la izquierda vamos a ver un ejemplo de la isomería Z. El carbono a la izquierda, el lado tiene preferencia sobre el bromo, un número atómico. En la derecha, el bromo sobre el cloro. Los dos son grupos mayores prioritarios. Están originados en el mismo lado de doble enlace, o sea, isomería Z o puntos. En el carbono a la izquierda, el grupo tiene una prioridad sobre los hidrógenos. Bueno, le voy a mostrar el ejemplo que estoy hablando. Sería esto. Esto es el otro. Pero muy bien. La solución Z, el metilo tiene prioridad sobre el hidrógeno. El carbono a la derecha del grupo carboxílico, carbono unido al oxígeno, tiene prioridad sobre el metilo, carbono unido al hidrógeno. Los dos grupos de mayor prioridad están unidos al mismo lado del enlace, o sea, es Z. O sea, es Z, no, Simón Z, puntos N. El carbono de la izquierda del grupo clorometilo, Z unido al cloro, tiene prioridad sobre metil, Z unido al H. En que la derecha del grupo etil C es unido a C, tiene prioridad sobre el metilo. Los dos grupos de mayor prioridad están orientados hacia el lado contrario. O sea, isomería E separados. En el carbono a la izquierda, el bromo tiene prioridad sobre el cloro, y en el de la derecha, el metilo tiene la sobre el H.
Los dos grupos de mayor probabilidad están orientados hacia el mismo lado, o sea, isomería Z. Sería E, 2 butano, 2 heno. O sea, buteno 2. Un ejemplo, ya le voy a mostrar lo que estoy hablando. Sería esto. Sería más o menos esto. ¿No? Sería esto, estos dos. E, buteno doceno y Z, buteno doceno.